Expliquen qué consisten las indulgencias. Bueno, para entender mejor el concepto de indulgencias, tenemos que ir a un sacramento de la Iglesia Católica que se llama el sacramento de la penitencia. Este sacramento tenía cuatro partes: la contrición, la confesión, la absolución y la satisfacción. Y vamos a entrar en la satisfacción, porque la satisfacción necesitaba o consistía en que había que tener unas penas temporales por el pecado. No era que por esto usted se iba a ir al infierno, sino que usted tenía que demostrar una forma de arrepentimiento y se tenía que hacer por penas temporales. Entonces uno podía ir desde 5 Padres Nuestros hasta la flagelación. Luego se desarrolló en la iglesia la práctica del concepto de las obras penitenciales. Las obras penitenciales es que uno podía cambiar estas penas temporales por otras y con esto suplir y hacer el trueque en cuanto a la pena temporal. Entonces, pues, el Papa podía ejercer un viaje en las cruzadas, por ejemplo, o una peregrinación a Jerusalén, suplía un montón de penas temporales y eran completas. Entonces, uno podía suplir. Se desarrolló otro concepto que se llamaba el tesoro de méritos, que tiene que ver mucho con las indulgencias. El tesoro de mérito consistía en que Jesús, la Virgen y los santos tuvieron muchos méritos o méritos adicionales a los que necesitaban para la salvación. Entonces estos méritos quedaban guardados en un banco celestial que el Papa era el banquero que los podía administrar y uno podía hacer uso de este tesoro que estaba allá en el cielo para comprar esos méritos y pagar sus penas temporales. Entonces se podía hacer por mirar reliquias, por ir a lugares santos o por comprar la indulgencia papal para este poder de dispensador de la gracia de Dios. Ahora, esto iba mucho más complejo. Resulta que también se podía aplicar a los muertos. Si un familiar de uno moría y no había suplido esas penas temporales, entonces iba a un lugar que se llamaba el purgatorio, según la doctrina católica. Pero en el purgatorio, los familiares vivos podían acudir al tesoro de mérito, comprar parte del tesoro de mérito para que la alma o la persona saliera más fácil del purgatorio. Parece que los papas se dieron cuenta que esto era un buen negocio y empiezan a vender indulgencias por toda Europa y de ahí es donde sale la reforma luterana y cómo Lutero se opone a la venta de indulgencias porque se estaba vendiendo el tesoro de méritos, se estaban vendiendo un montón de reliquias para el pago de las penas temporales.